Las escaleras o ladder siempre deben estar numeradas y su numeración debe coincidir con la cantidad de entradas y salidas que está usando el PLC. Esta numeración también debe ser secuencial en cada plano, por lo menos para evitar duplicidad de cables conectados a las entradas o salidas de PLC, lo cual no sería correcto. Para este proceso, AutoCAD Electrical tiene una función que nos permite realizar esta numeración usando los números de nuestro interés y usarlos como referencia del primer peldaño. Esta función se aplica a un solo plano o a un solo dibujo y se denomina revisión de numeración de escaleras, y es lo que explicaré en este video. En este dibujo se necesita revisar la numeración de la segunda y la cuarta escalera. A la segunda escalera le sobran 7 peldaños y a la cuarta escalera le falta un peldaño. Para realizar esta operación hay que regresar a la pestaña de esquemático. Hago clic en ella. La función para revisar la escalera se encuentra en el mismo grupo de funciones donde está la función para agregar peldaños. Así que me acerco a ese grupo de funciones y despliego el pequeño menú. Dentro, selecciono la función para revisar la escalera. Al activarla, se muestra la ventana con todas las escaleras que el programa haya detectado en este dibujo. Voy a ubicar esta ventana en la parte inferior para poder ver todas las escaleras y apreciar las acciones de esta función. En esta ventana modificaremos las escaleras 2 y 4. Los números son de izquierda a derecha, tal como escribimos. La segunda escalera tiene 7 peldaños menos, así que cambiaremos el 21 por 14. Al hacer esto, presiono la tecla del tabulador o activo la pestaña de la columna Rehacer. Con esto, el número final de la escalera cambia. Ahora, el peldaño final es el 767. Eso significa que la escalera número 3 debe empezar con el peldaño número 768. Activamos Rehacer y el punto final cambia a 782. Ahora, la cuarta escalera tiene un peldaño más, así que cambiaremos el número 10 por el número 11. Y como el último peldaño de la escalera 3 es 782, cambiaremos el peldaño inicial de esta escalera por el número 783. Hacemos clic en OK y todas las escaleras toman los números correlativos correctos. Si me acerco al primer peldaño y luego al peldaño final de cada escalera, podré observar que la numeración es secuencial y está completa. No deben quedar números de peldaños ni peldaños sin usar al final de cada escalera. En caso lo hubiera, hay que volver a ejecutar la función y repetir todo el proceso.